A ver, mi querido Ramsés Pech, ¿tú quieres hablar sobre los administradores o los gobernantes anacrónicos? No me queda claro. De los gobernadores y las administraciones que han habido en México, la que está actual y las que pueden venir en el futuro, y creo que esto no le beneficia al país. A ver, ¿por qué? Si me permiten, mira, hicimos unas reflexiones y dimos una definición de qué es un administrador anacrónico. Y lo que definimos nosotros es aquel que vive en el pasado y no deja que madure, exista la convivencia entre el poder y el ser, limitando una nación en ser fuerte en el todo y dictaminando a el cómo, a sabiendas que una democracia tiene un tiempo limitado. Ese es un administrador anacrónico, y el problema de este tipo de administradores... No entendí. Está muy elevado tu definición. Bueno, que no sabe convivir con el poder y el ser de la nación en donde debe estar guiado hacia un futuro. Toda la parte de anacronismo que existen hoy en día en las administraciones actuales y básicamente en México están basándose simplemente trayendo cosas del pasado hacia el presente, cuando el presente debe ser el futuro. Y si seguimos perdiendo el tiempo en este país organizando, discutiendo cosas del pasado que en su momento fueron utilizados para poder ser en el momento dado, en el espacio, mejorar las condiciones en ese momento. ¿Por qué estamos trayendo cosas del pasado que ya deberían haber sido actualizadas, mejoradas, y sobre todo, tanto leyes, normas y todo lo que tenemos en México debe ser actualizado hacia el futuro? ¿Qué va a suceder con todos estos administradores anacrónicos que se van a convertir como en las bibliotecas que van a ver en el futuro, como hologramas, que van a estar ahí como hologramas y alguien lo va a tener que consultar? La pregunta aquí es, ¿para qué estamos discutiendo si el administrador solo quiere satisfacer su anacronismo propio? Eso no debe de haber. O sea, lo que tú estás diciendo es que el actual gobierno federal del presidente López Obrador quiere implantar medidas que ya fueron superadas por el tiempo, medidas que fueron tal vez buenas o quién sabe qué tan buenas en el pasado, y el presidente quiere regresar al pasado. Sí, ¿y para qué? Si ya tienes leyes, tienes normas, lo que tienes que hacer es adaptarlas, modernizarlas y sobre todo verla en el futuro, cuánto tiempo te van a servir y en qué tiempo hay que modificarlas. Toda la ley que se tiene que adaptar al momento y hacia el futuro, porque el presente es el futuro y el futuro no es el pasado. Entonces, hoy en día en México estamos viviendo mucho en el pasado, y es como aquella película que estás en una escena del siglo XV y aparece una computadora. Lo que estamos haciendo nosotros a la inversa, trayendo un walkie-talkie hoy cuando ya existen el Wi-Fi y existen muchas cosas que ya se están utilizando. Pero es indudable que yo lo he dicho muchas veces que este gobierno es retropriista. Quiere regresar a las glorias del PRI de los 30, 40, 60, porque los 50 no fueron tan buenos para el PRI, porque fue más bien de derecha el PRI, 30, 40, 60, y como que estamos ya en el 2021, ¿no? Sí, y por ejemplo, lo estamos viendo hoy en Estados Unidos, estamos viendo en Canadá, que entre ellos mismos se van a discutir. Canadá ya está diciendo por lo que Estados Unidos quiere implementar en los próximos días sobre los $12,000 para darle a la gente para los carros eléctricos. Entonces hay que adaptarnos, las cosas se están moviendo, y esta reflexión que hago es porque ya llevamos... Ahora, no me pongas como ejemplo Estados Unidos, donde también hay un retroceso político vergonzoso. No me pongas a Estados Unidos de ejemplo. No, pero yo no estoy de acuerdo ahí contigo. ¿Por qué no estoy de acuerdo contigo, Eduardo? Oh. Porque ellos han hecho, sin importar cuál fue el partido y todo, han llegado a un plan y están hoy en un plan. Hoy en la mañana estuve revisando datos de China con Estados Unidos, y China en el año 2050 ya va a estar a la par en el poder adquisitivo con una persona de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que está haciendo ahorita es, ¿cómo puedo yo tener mi presente en el futuro viendo que mi principal... No se lo está aprobando el Congreso a Biden, por favor. También haces un poco de análisis. No le aprueban sus proyectos. No. Los republicanos lo tienen agarrados del pescuezo. No, porque la política se ha vuelto totalmente radical.
Pero eso es lo que yo digo, que no nos ponemos de acuerdo entre todo el conjunto, independientemente de Estados Unidos, que ellos sí se ponen de acuerdo en su forma. No se están poniendo de acuerdo. Yo creo que estás con un cuadro muy romántico de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos está en los peores momentos de su historia. Por favor, sí, pero un presidente que trató de dar un golpe de Estado, que tal vez se reelija en 2024, Hugo, yo creo que estás disfrutando mucho al Edén. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque estamos hablando de la figura de Trump. Yo estoy hablando de la administración independientemente en todo su conjunto. Perdóname, es que no hay administración independientemente en todo su conjunto. En Estados Unidos, a diferencia de México, el Congreso y los tribunales pueden frenar muchas de las ideas que trae Joe Biden y se las están frenando. Ahí está el plan migratorio. El primer día del gobierno prohibió el regreso a México. Y un tribunal le dijo, no señor, perdóname, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué en México no hacemos lo mismo? Somos anacrónicos. Porque México es México, no Estados Unidos. Por eso, pero la pregunta, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo entre todos nosotros si estamos perdiendo el tiempo nada más? Nunca nos hemos puesto de acuerdo, ni desde antes de la llegada de los españoles, ni durante la estancia de los españoles, ni después de los españoles. Es la historia de México y los gringos tampoco están puestos de acuerdo. Y hay que cambiarla, Eduardo. Estoy de acuerdo, dime cómo. No digas hay que hacerlo, dime cómo. Bueno, la pregunta no es el cómo, es cuándo nos vamos a poner de acuerdo. No, es el cómo, perdóname, todo en la vida es un cómo. A ver, Álvaro, hoy estamos muy contra Ramsés. Pues mira, yo no sé si estoy en contra de Ramsés o no. Pero creo que el objetivo de Estados Unidos no tendría que ser, el objetivo de México no tendría que ser parecerse a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Alemania, ni a Francia. Tendría que ser el mejor país del mundo y en establecer cuál es la norma, ser innovador, establecer mejores prácticas. Y en lo único que sí creo que no hay duda es que México se ha convertido en un país anacrónico. Vamos como en sentido inverso de todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que replantearnos? Pues tiene que haber un proceso de innovación, un proceso un poco de caos y hacer aprendizaje. Y un poco cerrando y dándole la razón a Eduardo con respecto a Estados Unidos, no soy yo. George Washington dijo en sus cartas a su hija, Estados Unidos es un país imperfecto y a través de la imperfección es que se perfecciona. Entonces es un error de los países tratar de asemejarse a un país que siempre ha estado en proceso de caos. Esa es su fortaleza, ojo, esa es su fortaleza. Pero México no puede decir, vamos a seguir los pasos de Estados Unidos porque mañana van a ser otros. Nosotros somos un país con nuestro linaje, con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Tendremos que tener nuestra ruta al éxito. Lo que pasa es que nadie tiene idea cuál es esa. Yo sí tengo una idea. Número uno, hay que revolucionar el sistema educativo, que no se ha logrado, porque en México el sistema educativo siempre ha servido para fines políticos, punto. Así de fácil. Entonces, y hay que revolucionar otras cosas. Si no cambiamos la educación, Ramsés, todo está perdido. Todo. Sí, pero ya ver lo que estamos... Bueno, yo creo que la dinámica, Ramsés, de las democracias es precisamente eso. Siempre estar en conflicto, normalmente ponerse de acuerdo es difícil. Estar totalmente de acuerdo, pues en muchas de las dictaduras, del totalitarismo. Entonces, en eso sí, posiblemente sean mucho más eficientes. Ahora, en la parte de la historia, yo creo que recurrir a la historia, en la parte de la sabiduría, pues es verdaderamente bueno. El problema está en que se está recurriendo en México a la historia para justificar las cosas que se están haciendo para justificar las cosas que se están haciendo mal y que se están haciendo como un retro, como las energías, que no son limpias, que tú lo has dicho múltiples veces. Entonces, en ese sentido, no creo que estén empeñados en utilizar siempre el pasado como algo metodológico, más bien para justificar las cosas que están haciendo. No, pero si hay una inclinación ideológica, Hugo, no lo puedes negar. Sí, hay una inclinación ideológico. Es la lucha de México, siempre ha habido la lucha conservadores contra liberales. Siempre, desde antes de la independencia y la independencia y después. Este país nunca nos hemos puesto de acuerdo sobre qué esquema político, económico queremos. Es la triste realidad. Durante 40 años estuvieron gobernando los que creían en el esquema llamado neoliberal. Ahora regresan los que no creen en el esquema. Así es la democracia en tal momento. Liliana.
Y me parece que el juego político lo tendremos que entender, ya sea en México y en cualquier lugar del mundo. Al final, pues la oposición siempre va a querer obstaculizar a la administración en turno para que luzca mal y tengan una oportunidad de llegar en las próximas elecciones, ¿no? Entonces eso es aquí y en cualquier otro lugar. Ramsés. Resumo, el patrimonio de un país no depende de la totalidad de los recursos naturales, de reservas internacionales en un banco central. La política o las buenas intenciones radica principalmente en las personas, y si estas en forma individual no tienen acceso al dinero con conocimiento, el administrador ha fallado. Ya lo dijiste, las personas, y en un país donde el sistema ha provocado que el promedio de educación de la gente sea de 8 años y mal cursados, pues tú dime cómo, Ramsés. Ahí, la educación.